Bienvenidos una vez más a tu devocional. Hemos venido compartiendo muchos temas acerca de Jesucristo, es la idea. Es lo que el Señor me ha puesto a hablar acerca de su Hijo Jesucristo y hablar de su venida, prepararnos para la llegada de Él. Yo sé que muchos están anhelando la llegada de Él. Hay otros que tienen temor a su venida y no dicen como Juan, ven Señor Jesús, sino que sienten tanto temor. Y si tú tienes temor de la venida de Cristo, examínate a ver cómo está con el Señor. Porque si tienes temor es porque hay algunas cosas que no andan bien. Hay que predicar mucho de Jesucristo. Hay que predicar mucho acerca del arrepentimiento. Hay que predicar mucho acerca de prepararnos para esa visitación tan importante que es Cristo Jesús. Hay que conocer la visitación de Él. Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes conocen el tiempo, ustedes conocen el cronos, ustedes cuando ven el cielo ven arreboles y dice hoy va a llover, hoy va a ser sol, pero no conocen los tiempos de Dios, no conocen la visitación de Dios. Y es por eso que he venido enfatizando mucho en la persona de Cristo, en su venida, en su obra. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de requisitos para ser un verdadero cristiano. Porque es que cuando hablamos de Cristo y de cristiano, es porque el cristiano está unido a Cristo. Es porque Cristo es la raíz. Es porque Cristo es la vid. Y el cristiano está pegado a Él como el pámpano, como la rama. Ese es un cristiano verdadero, el que está unido a Cristo Jesús. Y vamos a leer acá a Hechos capítulo 11, versículo 20 al 26. En este pasaje a los discípulos se les llama por primera vez cristianos. Antes se les decía que eran de la secta de los nazarenos. Pero aquí en Antioquía a los discípulos se les llama por primera vez cristianos. Ahora hay que mirar a ver por qué les dicen cristianos. Hay que cumplir algunos requisitos. Leámoslo acá en Hechos 11, como les digo, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Ese evangelio de poder, ese evangelio verdadero. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, se capacitaron, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay muchas personas que creen que todo ser humano es cristiano. Y lo digo porque una vez salí al estadio a hacer ejercicio, algunas vueltecitas al estadio, y yo siempre me uno a personas que están también haciendo lo mismo. Y había un joven y yo empecé a hablarle y él me hablaba como con términos bíblicos. Y le pregunté, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, ¿y usted qué cree? ¿Usted piensa que yo soy un animal? Hay personas que creen que por ser humanos somos cristianos. Y esto no es así. Yo no sé si fue que de pronto alcanzaron a escuchar esa canción de Oscar Golden que dice, ¿qué más quiere mi cristiana para mí? Entonces, por ser un humano dice que cristiano, y eso no es así. Ese no es el cristiano verdadero. Hay muchas personas que son seguidoras no de Cristo, sino de algún fundador de una congregación a la que pertenecen, y dice que son cristianos. El problema es que a los verdaderos cristianos muchas veces nos incluyen dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, nos incluye a los testigos de Jehová, dicen que son cristianos, cuando ellos son seguidores de un fundador de esa religión. No son cristianos. Se incluyen
de pronto dentro de esa congregación de la luz del mundo. Los incluyen dentro de los mormones. Ellos no son cristianos. Ellos son seguidores de ese fundador, a la religión a la cual le pertenecen. La religión islámica, la musulmana, son seguidores de Mahoma. Eso es muy delicado. Si siguen ahí, no van a ser salvos. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, por medio de estas personas, ¿qué van a alcanzar una salvación? Si empiezan a seguir a un fundador, están muy delicados, y por eso la palabra dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La bendición más grande que nosotros los cristianos tenemos es que el fundador de la iglesia se llama Jesucristo, y por eso somos cristianos. El fundador del cristianismo no es Constantino. Constantino, según la historia de la iglesia, Constantino fue el primer papa. Hay algunas personas que dicen: no, el primer papa fue Pedro. ¿Cuál Pedro? ¿Pedro qué papa iba a ser? ¿Por qué le dicen que Pedro fue papa? Pedro fue un apóstol de Jesucristo, predicador de la palabra, que lo persiguieron tanto, Roma lo persiguió tanto que lo crucificó con la cabeza para abajo. Pero realmente cuando uno se pone a estudiar la historia de la iglesia, cuando la iglesia viene bien, la iglesia cristiana, es que Jesucristo fundó, fue una iglesia cristiana, y la iglesia cristiana viene bien, entonces en esas persecuciones de los emperadores apareció Constantino y le dio muchos privilegios a la iglesia, a los verdaderos cristianos, y ellos apostataron. Y ahí surgió la iglesia tradicional. De la iglesia tradicional hay tantos extremistas, porque yo no los estoy involucrando a todos, ni los estoy señalando. Es más, yo amo a mis hermanos, a la iglesia tradicional, yo los amo. Pero hay algunos extremistas que no son cristianos, son marianos. Porque María es el centro para ellos. Colocan a María como la madre de Dios. Entonces, si María es madre de Dios, entonces María es una diosa. Claro, siendo madre de Dios sería una diosa. Y colocan a María en una posición tan alta que le quitan el lugar a Jesucristo. No son cristianos, son marianos. Esa es la realidad. Eso es cierto. Esa es la verdad. Pero hay que mirar a Cristo. Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre. Ahí no hay otro mediador ni mediadora. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nosotros queremos mucho a María, pero nosotros no la idolatramos. Imagínese uno colocar a María como un ídolo. Nosotros amamos mucho a María. Claro, la madre de Jesús, de la humanidad de Cristo. Nosotros la amamos, pero tampoco la adoramos. No, tampoco la adoramos. Es que, mire lo que dice el ángel a Juan. Cuando Juan se postra delante del ángel, dice: mire, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. O cuando Pedro fue donde Cornelio, Cornelio se postró delante de él y lo adoró, y Pedro lo levantó y le dijo: yo soy hombre, adore a Dios. Dios es el que merece la adoración, nadie más, ni ángeles, ni santos, ni nada. No se postren ante ninguna imagen, no se postren ante nadie, ni ante hombres, ni ante nadie. Póstresen delante de Dios y adoren a Dios, porque solamente a Dios hay que adorar, y solamente delante de Dios nos postramos, de nadie más. Por eso hablo de los extremismos. Por eso digo que no son cristianos, no son cristianos. Si no tienen a Cristo en su corazón, si nunca lo han recibido, ¿qué cristianos van a ser? Hay otras personas que creen que porque se congregan en la iglesia cristiana ya son cristianos. Pero es que en las iglesias cristianas hay muchos que la verdad no han recibido a Cristo en su corazón verdaderamente. La gente tiene que ver la realidad. ¿Por qué no despertar? ¿Por qué cerrar el corazón? ¿Por qué evadir la realidad? ¿Por qué cuando uno habla así? ¿Por qué muchos dicen me están ofendiendo? No estamos ofendiendo a nadie. Yo lo que quiero es que abran su corazón, que abran la vista, la mente. Hay que pedir al Señor que te abra el entendimiento, el corazón, dejar de ser tan tradicionalistas, dejar de pensar, oiga, cristianos que dicen ser cristianos y que no lo son, porque no han tenido una conversión verdadera, porque no han recibido a Cristo verdaderamente en el corazón.
Usted tiene que bajarse de esa nube, usted tiene que despertar, usted tiene que tener compromiso. Voy a hablarle 5 principios de quién es un verdadero cristiano y por qué a los discípulos se les llama por primera vez con ese nombre, cristianos. Un cristiano verdadero, primero, es un seguidor, como les decía, de Cristo, es un discípulo del Señor, es un creyente verdadero. Y cuando hablo de creyente es que creen verdaderamente en Cristo, porque hay personas que creen en otras personas. Hay personas que creen mucho en el médico. Ese médico, yo creo en él porque ese médico es buen médico y ese médico me puede sanar. Y tienen la fe puesta en el médico. Pero cuando yo hablo de creyentes verdaderos, son creyentes en Cristo Jesús. No es creyentes en una persona. Un verdadero cristiano es un creyente en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Dice aquí el versículo 21, la primera parte, gran número creyó. Mire pues que es el primer principio, ¿por qué se le llama cristiano por primera vez? Gran número creyó. Cuando creemos en el Señor, cuando le creemos a Él y lo recibimos, simultáneamente viene a nuestra vida el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Yo les he enseñado que cuando uno cree, recibe naturaleza. Cuando yo creo en el Espíritu Santo, yo lo recibo. Cuando yo creo en Jesucristo, yo lo recibo y quedo engendrado por Él. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas, sí, pero no todos somos hijos. Jesucristo es el que nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y por qué nos da esa potestad? Porque Jesucristo es el primogénito, es el hijo unigénito del Padre. Pero a nosotros, al recibir a Jesucristo, Él nos coloca en esa posición de hijos. Empezamos a tener el ADN de Dios. Empezamos a tener la naturaleza santa de Dios en nuestra vida. Al tener a Cristo y al tener al Espíritu Santo, estamos adquiriendo la naturaleza de Dios. Ahí sí somos cristianos, porque tenemos su naturaleza, porque tenemos su persona, porque tenemos su presencia. Ahora sí eres un cristiano, pero hay que creer, porque el creer son las puertas que abren para que Él venga a morar en mi vida. Yo ya les he dicho a ustedes, les he hablado. María creyó. Ella no fue engendrada por varón. Ella creyó y fue engendrada por el Espíritu Santo y concibió a Jesucristo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, para que lo lean. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aquí dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Bautizados es sumergidos. Eso es bautizar, sumergido. Nosotros somos sumergidos, somos involucrados dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, que simultáneamente recibimos al Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en cristianos, y aquí dice que en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y cuando tú crees con esa actitud obediente a Él, diciéndole, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Quiere que dejes de pecado? Yo lo dejo. Entonces, ¿sabe qué hace el Señor? Viene a morar en ti porque ve la disposición que tú tienes. Así lo hizo Pablo. Pablo no era cristiano, antes era un perseguidor de los cristianos. Pero cuando el Señor se le aparece que iba camino a Damasco, Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús. Es que ni siquiera lo conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que te obedezca? ¿Quiere que te siga? ¿Quiere que deje de perseguir a los cristianos? ¿Quiere que deje de pecar? Ahí se convirtió en un cristiano Pablo. Miremos el segundo requisito para ser un verdadero cristiano. El primero es creer. El segundo es el que ha tenido una conversión en su vida. Aquí dice en el versículo 21, la segunda parte. Y se convirtió al Señor, se convirtieron al Señor. No solamente creyeron, gran número creyó, sino que se convirtieron al Señor.
Hay que tener una conversión. Hay personas en la iglesia cristiana que no han tenido una conversión. Todavía están en el mismo pecado. Todavía dicen mentiras, todavía roban, todavía fornican, todavía adulteran. No han tenido una conversión en su vida. Entonces no son cristianos. Un cristiano es el que ha tenido una conversión. Aquí lo dice, se convirtieron al Señor. Conversión es dar media vuelta. Conversión es hacer un alto en el camino y tomar el camino verdadero. Dar un giro y tomar el camino verdadero. Conversión es convertirme de Adán, que es tipo de pecado, de desobediencia y de incredulidad, y convertirme a Cristo. Dejar un personaje adánico, pecaminoso, y convertirme al Señor. Ese es un verdadero cristiano, el que ha tenido una conversión verdadera, el que ha dejado el camino ancho y ha tomado el camino estrecho. Ese es el verdadero cristiano, el que ha tenido una conversión en su vida y tiene frutos dignos de esa conversión. Miremos la tercera condición o requisito para ser cristiano verdadero. Es aquel que ha adquirido un corazón nuevo. Versículo 23, la segunda parte del versículo. A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando recibimos al Señor y nos convertimos a Él, nuestro corazón es renovado, nuestro corazón es limpiado. Allí se cancelan todos los pecados. Es que los pecados radican en el corazón. Jesucristo dice que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Y Él dice, y del corazón salen los adulterios, la fornicación. Es que allí se atesora todo. Hay corazones muy carnales. Hay otros corazones que son muy endurecidos. Pero aquí dice que ellos con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor. Mire, hay que tener un corazón renovado porque en el corazón es donde el Espíritu Santo te va a grabar las tablas o los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo bueno de la nueva constitución, del régimen nuevo del Espíritu y no el régimen antiguo de la letra, es que en el régimen antiguo de la letra todo era escrito en pergamino, en tablas de piedra. Lo bueno de el nuevo régimen del Espíritu es que es el Espíritu Santo quien viene e inscribe los mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Pero hay que tener un corazón limpio. Por ejemplo, Él llega y escribe, coloca en el corazón de uno el amor del Padre. Yo no lo puedo fabricar, pero Él viene y lo trae y lo escribe para que yo lo sienta y lo viva. Y cuando yo vivo el amor, yo estoy cumpliendo toda la ley. Jesucristo dice, el que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, está cumpliendo toda la ley y los profetas. Es el Espíritu Santo quien viene y coloca eso en nuestro corazón, así lo escribe y dice, yo ahí le deposito el amor del Padre en tu corazón. Usted no lo puede fabricar, usted no lo puede conseguir, ni haciendo el mayor esfuerzo. Y Romanos 5:5, para que lo leas, dice que el amor del Padre ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor del Padre viene a nuestra vida, es inscrito en las tablas de nuestro corazón por el Espíritu Santo para que lo sienta, para que lo viva. David tenía un corazón conforme al corazón del Padre. ¿Y sabe por qué David tenía un corazón conforme al corazón del Padre? Conforme al corazón de Jesús igualmente, pues, aunque son dos personas diferentes, pero mire, David era perdonador y el Padre es perdonador. Ese es el corazón del Padre, perdonador. David era misericordioso, tuvo misericordia con Mefiboset. El Padre es misericordioso. David era amoroso, nuestro Padre es amoroso. Nosotros tenemos que tener el corazón del Padre, pero no es un cuadro, no es una imagen, no es nada de eso. Realmente lo hemos de tener, el corazón. Es que el corazón es algo nuevo, del corazón mana la vida. Eso dice la palabra, que hay que cuidar el corazón porque del corazón mana la vida. Así que para ser un verdadero cristiano tenemos que tener un corazón renovado. Un corazón no carnal ni pecaminoso, porque la palabra nos dice que hay que circuncidar ese corazón carnal y pecaminoso. Circuncidar es hacer un corte radical a la carne. Hay que circuncidar, hay que cortar ese prepucio en el corazón que es carnal.
Es hacer una circuncisión. Miremos el cuarto principio. Para ser un verdadero cristiano, es aquel que se congrega en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Primero, para recibir ministerios. Segundo, para ser formado en su carácter. Tercero, para que también para que sea formado en su personalidad. Eso se logra en la iglesia. Y formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es necesario congregarnos y para recibir ministerios. Es que somos un cuerpo. Y la Biblia nos habla mucho acerca de la unidad del cuerpo. Tenemos que congregarnos en la iglesia de Cristo. Esa es la verdad. No en otra iglesia porque te van a enseñar cosas que no son. No en otra iglesia porque te van a poner a perseguir a una persona. A seguir a una persona. No. Congréguese en la iglesia que Cristo estableció. Yo por eso les digo, Cristo no vino a formar una religión, sino una iglesia. Él le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que de ahí es donde se pega la iglesia tradicional para decir que Pedro es el fundador de la iglesia. No, de la iglesia, no. No, eso no es así. Porque el Señor le está diciendo a Pedro, vea, por la declaración que usted hizo, porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer de que soy el Cristo, fundaré mi iglesia. Aunque Pedro quiere decir piedra también, pero es una piedra pequeñita. Pero él no es el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia es Cristo. Y tenemos que estar fundamentados sobre esa roca, sobre la roca principal, sobre la roca, la piedra del ángulo, sobre la roca que es Cristo. Él es la roca. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Hay personas que se dejan de congregar y dicen, no, yo por las redes sociales yo veo la predicación y no hay necesidad de congregarme. Yo veo enlace, no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Es necesario que nos congreguemos como cuerpo de Cristo que somos. Y el último principio, la última condición, la quinta, para ser un verdadero cristiano, es aquel que se capacita. En el versículo 26 dice, y enseñaron a mucha gente. Es decir, que se necesita una formación doctrinal para evitar herejías. Tantas herejías que enseñan mucha herejía, que sí, que hay que la confesión auricular, que sí, que la penitencia. ¿Cuál penitencia? ¿Sabe qué quiere decir penitencia en latín? Arrepentimiento. Eso es penitencia. Peniten es arrepentimiento. Vaya y haga una de penitencia por esos pecados, para que les sean perdonados. Vaya y haga y rece 5 Padre Nuestros. Eso es un arrepentimiento. No, penitencia es arrepentimiento. Léalo, búsquenlo en la palabra y búsquenlo en internet. ¿Qué quiere decir peniten o penitencia? Eso es arrepentimiento. Pero no es un arrepentimiento yo ir a hacer por allá unas 5 Ave Marías o 3 Padre Nuestros. No. Arrepentimiento es cambie de ser, cambie ese pecado, déjelo, apártese de él, conviértase al Señor. Deje de pecar y punto, ya, y reciba el perdón de pecados. El Señor le perdona. No una persona. El Señor es el que perdona cuando uno se arrepiente verdaderamente. El Señor le perdonó a David cuando él se arrepintió y reconoció su pecado. Ese es el arrepentimiento para perdón de pecados. No le pongamos más cosas. Por ello digo, no es que aprenda, lean la Biblia. Es que no es que uno quiera cambiar las cosas. Es que el Señor lo que quiere es que usted aprenda para que no se pierda. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mire las cosas, mire la palabra, léanla. No soy yo el que le estoy tratando de convencer. ¿Sabe quién es el que convence? El Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no trato de convencer a nadie. Yo solamente los persuado para que ustedes piensen y tengan una actitud diferente. Pero aquí nos dice que ellos se capacitaron. Ellos les enseñaron a mucha gente, se capacitaron en la doctrina. Es que hay personas que no conocen el plan de salvación. Y allá mucho tiempo en la vida cristiana. Otros es que no lo conocen porque nunca han ido a una iglesia cristiana. Pero Dios tiene unos planes específicos para salvarnos. Es el plan de salvación. Está fundamentado en 4 principios muy importantes.
Primero es reconocer que nosotros somos pecadores. Eso es lo primero, tener una conciencia de que somos pecadores. Ahora, ¿para qué tomar conciencia de que somos pecadores? Para que corramos a arrepentirnos y apartarnos del pecado. Eso es, por eso él dice que convence al mundo de pecado, para que se arrepientan, para que se den cuenta que son pecadores y vayan y cambien esa actitud. Eso está dentro de los planes, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como les digo, muchas personas no conocen el plan de salvación. Lo otro es que el Señor hizo provisión para salvarnos. Y esa provisión se llama Jesucristo. Es el segundo punto dentro del plan de salvación. Es que nosotros no somos salvos por obras. Tú no eres salvo por obra. Que es que tan buen esposo, tan buen papá, tan buen... Sí, eso es necesario hacerlo. Es un resultado de la conversión. Pero eso no nos da salvación. Si no recibes a Cristo en tu corazón, tú no eres salvo así haya sido muy buena persona. No por obras te vas a salvar, para que nadie se esté gloriando. Lean Efesios 2, 8, 9. Pero es que dicen, no, es que se salvó porque hacía tan buenas obras, era tan misericordioso, tan buen papá, tan buen... No es por obra, eso es necesario hacerlo, pero eso no nos da derecho a la salvación. Hay que recibir a Cristo en el corazón para poder ser salvos. Hay que nacer de nuevo. Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo era un religioso. Nicodemo conocía la ley. Nicodemo dijo, pero Señor, entonces yo cómo para entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Tú no eres maestro de los judíos si no sabes estas cosas. ¿Qué personas que son maestros y no saben muchas cosas? Qué tan tremenda, ¿no? Es que necesito entrar en el vientre de María. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Es decir, una persona que no nazca, que no tenga el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo llegue a la vida de él y que sea bautizado por la palabra, nunca podrá ser salvo. Tiene que tener al Espíritu. Por ello yo digo que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, simultáneamente está recibiendo al Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que capacitar. Tenemos que conocer los principios básicos de la doctrina de Cristo. Lean Hebreos capítulo 6, ahí está la doctrina básica. Tenemos que conocer la obra de Cristo, la obra redentora. A ver, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Qué logró para mí? Pues logró la redención, logró la justificación, la reconciliación, la expiación. Él obtuvo muchas bendiciones espirituales en la cruz a favor nuestro. Pero hay personas que desconocen eso. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso en esta hora, Señor. Yo te alabo, Padre, yo te exalto, Señor amado. Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy, Señor. Yo te amo, Señor amado. Tú eres lo mejor, oh Dios. Padre, que tu palabra llegue, Señor, al corazón de muchos, en aquellos que no te conocen, Señor. Que tu palabra llegue y convenza, que el Espíritu Santo los convenza, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Ay, Padre, gracias, porque es que cuando hablamos de ti, nos quebrantamos. Cuando hablamos de ti, Señor, cuando hablamos de Jesucristo, qué maravilloso es, qué precioso es. Qué bueno sentir, porque es que Él está en nuestro corazón, y cuando Él está en nuestro corazón lo sentimos. Él está aquí, es una realidad y lo sentimos, y por eso nos quebrantamos. Es que es lo mejor, oh Dios. Muchas gracias, Señor, por hacernos discípulos, por hacernos cristianos, seguidores tuyos. Yo te alabo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde, yo los quiero mucho, más de lo que ustedes se imaginan. Que el Señor me los proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga su misericordia con todos nosotros. El Señor me los proteja y el Señor nos ayude para no caer en tentación y para que nos libre del maligno, de todo mal. Hasta mañana, Dios les guarde.